Entonces les decía que en los niños sobre todo es la diseminación es de origen hematógena y por contigüidad. En cambio en los adultos la complicación de fracturas abiertas, operaciones quirúrgicas o infecciones diabéticas, ¿no? Hacen que se complique siempre con un proceso osteomielítico. Histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? En una fase aguda, la presencia de leucocitos polimorfonucleares y en una fase crónica la infección de la presencia de linfocitos. Entonces las osteomielitis tienen tres fases. Puede ser una osteomielitis aguda, puede ser una osteomielitis subaguda y una osteomielitis crónica. Esto por el tiempo de evolución y la localización de infección. Generalmente a las 48 horas ya existe una necrosis de células óseas y de la médula, ¿no? Entonces ya hay una necrosis de este huesito y de la médula, dando lugar a un hueso necrótico, que es el llamado secuestro. Y todo este depósito nuevo que lo rodea es el involucro. Esto macroscópicamente entonces se ve como una infección. Si pasamos, si dejamos pasar el tiempo de evolución, vamos a ver la necrosis. Clínicamente, ¿qué es lo que produce? Malestar, fiebre, escalofríos, leucocitosis, un dolor pulsátil. Las complicaciones más frecuentes entonces son el absceso de Brody, sobre todo en tejido cortical, y el de Garré, sobre todo en tejido mandibular. Tratamiento, obviamente serán los antibióticos contra Staphylococcus aureus porque es nuestro principal agente etiológico. Hablamos ahora de las neoplasias, ¿no? Habíamos dicho al principio de la clase que tenemos tumores formadores de hueso, que son la variante benigna del osteoma osteoide y el osteoblastoma, la variante maligna del osteosarcoma. Tenemos tumores formadores de cartílago, que son el osteocondroma, el condroma y la variante maligna del condrosarcoma. Tenemos tumores de origen desconocido, dentro de ellos están el sarcoma de Ewing, el tumor de células gigantes y el quiste óseo neurismático, y lesiones que simulan neoplasias primarias como el defecto fibroso cortical y la displasia fibrosa. El osteoma osteoide y el osteoblastoma son dos neoplasias de origen benigno. Ambas se van a diferenciar por pequeñas características. Por ejemplo, el osteoma osteoide, menos de 2 centímetros la lesión. Generalmente en hombres. Edad de presentación 30 años. Se puede presentar en cualquier hueso, principalmente en extremidades. Está cubierta por una capa gruesa de tejido hueso cortical. Se caracteriza por un dolor nocturno intenso, pero que mejora con ácido acetilsalicílico. Por otra parte, el osteoblastoma. Las lesiones son más de 2 centímetros de diámetro. Generalmente se presenta en la región posterior vertebral. El dolor, a diferencia del osteoma osteoide, no mejora con ácido acetilsalicílico. El tratamiento en el osteoma osteoide es una ablación por radiofrecuencia. El tratamiento del osteoblastoma es un legrado. Macroscópicamente se ven masas redondeadas u ovaladas de tejido pardo, granular, hemorrágico. Histológicamente, ambas vemos una sola capa de osteoblastos, trabéculas de hueso reticular interconectadas aleatoriamente. Un tejido óseo normal, ¿no? Como les decía, estos son tumores formadores de hueso. Estas son las variantes benignas. Esta es más pequeña, más grande, la localización es diferente. Esta mejora con el dolor, mejora con ácido acetilsalicílico, este no. Histológicamente, entonces vamos a ver los osteoblastos, las trabéculas de hueso reticular, las dos neoplasias benignas. Para hablar del osteosarcoma. El osteosarcoma sabemos que es una neoplasia formadora de hueso maligna, demasiado maligna, ¿no? Producen
su propia matriz, o sea, esta neoplasia produce su propia matriz osteoide, produce su propio hueso mineralizado. Es el tumor maligno más frecuente. Tiene 2 picos de presentación, una distribución bimodal. Primero se presenta en pacientes jóvenes, menos de 20 años, su primer pico de presentación. Luego vienen adultos mayores. Es más frecuente en hombres. Se presenta como masas dolorosas que tienden a una fractura patológica. Radiológicamente se ven como unas masas líticas mixtas, es decir, que tiene un componente osteolítico y blástico. Este tumor rompe la cortical y levanta el periósteo, haciendo una falsa sombra triangular. Vuelvo a repetir, el tumor rompe la cortical y levanta el periósteo, formando hueso perióstico reactivo. Este triángulo es el llamado triángulo de Codman, patognomónico radiológicamente del osteosarcoma. Sus 2 picos de presentaciones, pacientes menores de 20 años y adultos mayores. Tipos de osteosarcoma. Miren, tenemos montones de osteosarcomas, centrales, superficiales y otros. Dentro de los centrales está el convencional, que es el más frecuente, ¿ya? Pero también los vamos a dividir en osteosarcomas por el lugar de presentación, es decir, por el lugar de origen, intramedular, intracortical. Por el grado histológico, por la microscopía, de bajo grado y de alto grado. Puede ser primario, es decir, un hueso se forma sobre hueso normal. Puede ser secundario un tumor benigno, secundario una enfermedad de Paget. Por las características histológicas, puede ser osteoblástico, condroblástico, telangiectásico. Y entonces, viendo todas estas características, el lugar de origen, el grado histológico, la presentación, el grado histológico, el más frecuente es el que se presenta en metáfisis de huesos largos. El más frecuente es el primario. Y por el lugar de origen, el más frecuente es el intramedular. Por el grado histológico, es el más frecuente de grado alto. Y por las características histológicas es el más frecuente el osteoblástico. Histológicamente vamos a ver células hipercromáticas, células gigantes multinucleadas, mayor aumento de mitosis, porque este tumor, como es tan agresivo, crece muy rápido, entonces hay muchas mitosis. Característica del osteosarcoma y pregunta de examen, les vuelvo a repetir, es que forman su matriz osteoide. Es decir, estos tumores son los únicos tumores malignos que forman osteoide, forman su propia matriz. Las células neoplásicas forman su propia matriz. Están encargados de formar su propio hueso, forman su propio hueso tumoral. Pregunta de examen, ¿no? El tratamiento, dependiendo del diagnóstico, de las características histológicas, el grado, si es primario, secundario, la localización, se hará primero una ablación quirúrgica, ¿no? Una extirpación quirúrgica. Siempre hemos hablado del estadio patológico, si es un T1, si es un T2. Hemos hablado del TNM y según el estadio, si es un estadio 1 es una ablación quirúrgica, si es un estadio 4, 3, 4 es quimioradio. El estadio 4 ya sabemos que simplemente es paliativo. Metástasis, estos tumores, estos osteosarcomas, los primeros lugares donde hacen metástasis es a pulmón y encéfalo, pregunta de examen. El osteocondroma, ¿no? Pasamos al tumor formador de cartílago, llamado también exostosis. Es un tumor benigno con cubierta de cartílago unida al hueso por un pedículo óseo.
Se localiza sobre todo en metáfisis, cerca del cartílago de crecimiento. Produce un dolor que va a llegar a comprimir el nervio. Macroscópicamente son masas sésiles pediculadas que pueden ir de 1 a 20 centímetros. Histológicamente es una cubierta de cartílago sobre el hueso, pero este cartílago es benigno. Desorganizado, sí, pero benigno. Entonces, ahí está el nombrecito, ¿no? Aquí hay hueso y cartílago, por eso se llama osteocondroma. El condroma ya no tiene el osteo, entonces ya no tiene ese tejido óseo. Nuevamente es un tumor benigno de cartílago hialino en hueso de origen endocondral. Entonces están en el interior de la cavidad medular. Si está en el interior de la cavidad medular, entonces se llamará un encondroma. Si está en la superficie del hueso, es un condroma yuxtacortical. Edad de presentación, 20 a 50 años. En la macroscopía vamos a ver masas menores de 3 centímetros. En la microscopía, como se trata de un tumor benigno de cartílago hialino, vamos a ver simplemente nódulos de cartílago hialino. Ahí están los nódulos, los incisios de cartílago de condrocitos benignos. Condrocitos normales, que sí han crecido, que han hecho una proliferación, pero aún sigue siendo un cartílago de características histológicas benignas. Para ir al osteocondroma, ¿no? El osteocondroma sobre todo se ve en esqueleto axial, en pelvis, en hombro, en costillas, y al igual que el osteosarcoma también tiene sus variantes histológicas. El más frecuente, el convencional. Hay un osteocondroma de células claras, hay un osteocondroma desdiferenciado, hay un osteocondroma mesenquimatoso. Por la localización, al igual que el osteosarcoma, tenemos de localización central o intramedular, tenemos de localización periférica o yuxtacortical. Igual que en el osteosarcoma, por el grado histológico tendremos de bajo grado histológico y de alto grado histológico, ¿no? Macroscópicamente, igual son masas sésiles, pediculadas, ¿no? Unidas por un tallo. Histológicamente, vamos a ver ya condrocitos anaplásicos con atipia citológica que van desde el grado 1, bien diferenciado, el grado 2, moderadamente diferenciado, y el grado 3, poco diferenciado. Tienen una alta actividad mitótica. Vemos acá histológicamente que ya no hay esos nidos de condrocitos que veíamos acá, ¿no? Todos normotípicos. Acá ya están sueltos. Hay condrocitos más pequeños, condrocitos más normales, de núcleos redondeados, de núcleos aplanados, de núcleos achatados. Hay gran cantidad de mitosis que nos denota la malignidad y la progresión y nuestro pronóstico para darle nuestro estadiaje, ¿no? Igual de la misma manera que el osteosarcoma, el osteocondroma, habrá que estadificarlo, habrá que clasificarlo mediante el TNM, el tamaño de la lesión, la presencia de nódulos, la presencia de metástasis para darle el estadio, ¿no? Un estadio 1, un estadio 2, estadio 3, el estadio 4. Esto para ver el pronóstico y sobre todo el tratamiento. Les vuelvo a repetir que al igual que el osteosarcoma es el tumor maligno más frecuente, es demasiado agresivo, ¿no? Ambos, el osteocondroma y el osteosarcoma, tienen que ser necesariamente clasificados para su tratamiento. Se tiene que acompañar sí o sí en todos estos tumores óseos, de la correlación desde la clínica, desde la radiología, la imagenología, laboratorios hasta la histología, ¿no?
Entonces, en los casitos de tumores, siempre se tiene que hacer la correlación que decimos clínico, imagenológico, patológico.